¿Alguna vez has sentido que no encajas del todo en este mundo? ¿Que hay algo en ti que vibra diferente? ¿Que no resuena con los valores de la sociedad? Pues no estás solo. Esta es una sensación que han tenido todas las generaciones a lo largo de la historia. Es un sentimiento que hace parte de la condición humana, de su búsqueda de identidad y pertenencia, y puede ser muy intenso en la adolescencia o la juventud. Aquí vamos a explorar el curioso caso de los Therians. ¿Quiénes son? ¿Qué los caracteriza? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Y qué pueden aprender ellos de nosotros? En términos simples, un Therian es una persona que siente de manera consciente o inconsciente una conexión profunda con un animal. No necesariamente cree que es literalmente un animal, sino que se identifica simbólicamente con él, o más bien con su visión idealizada de él. Su naturaleza, sus instintos, su forma de moverse, su manera de percibir el mundo. Pero no hablamos de un simple cariño por los perros o los gatos, los conejos o los patos, sino de sentir que de alguna manera una parte suya es como ese animal. Algunos Therian incluso describen experiencias llamadas shifts, momentos en los que perciben cambios en su forma de sentir o reaccionar asociados al animal con el que se identifican. Aunque es importante aclarar que a pesar de que ellos mismos dicen que su identidad animal se manifiesta como una sensación o percepción involuntaria y no como un razonamiento o decisión, no se trata de un trastorno de personalidad ni disociación, sino más bien de una especie de construcción simbólica e interacción ritual. Para algunos, esta identificación es solo interna, una forma de expresión privada. Para otros, es también social. Lo comparten con comunidades en línea, participan en grupos, adoptan nombres o símbolos y hasta rituales de juego que reflejan su animal y encuentran un espacio donde se sienten comprendidos y aceptados. Se reúnen en parques a jugar como perros y gatos o a escalar árboles como monos. Al mirar atrás en la historia, encontramos que este tipo de fenómenos no es nuevo. Cada generación reacciona en mayor o menor medida a la sociedad de su época, especialmente en la adolescencia, cuando la búsqueda de la identidad y la pertenencia están a flor de piel. Las comunidades primitivas usaban a los animales de manera simbólica en sus mitologías, para representar aspectos básicos y profundos de la naturaleza humana. Y algo similar ocurre en los cuentos y fábulas de la literatura contemporánea. Esto sugiere que la conexión simbólica con la naturaleza animal no es nueva, sino algo recurrente en la historia. En épocas más recientes, movimientos culturales como los hippies, los punks, los góticos o los emos pueden verse como parte de la búsqueda de identidad y pertenencia de los adolescentes, pero también como una forma de expresar inconformidad frente a la sociedad, aunque a veces sea de manera inconsciente o hasta reaccionaria. Uno de los ejemplos más masivos y visibles fue justamente el del movimiento hippie, voceros de la libertad, la paz y el amor, en una sociedad que consideraban codiciosa, violenta e hipócrita. Su mensaje fue quizá el más sonoro y claro de la historia reciente, y podríamos resumir su eco así: vivir para trabajar, y trabajar para sobrevivir, deja mucho que desear. La vida no solo se trata de sobrevivir, sino de ser felices. John Lennon lo resumió de manera magistral en una anécdota de su infancia. Nos cuenta que en la escuela primaria les dejaron una tarea, preguntándoles qué querían ser de adultos. Algunos niños respondieron que policías, bomberos, médicos, enfermeras. Pero John Lennon respondió que quería ser feliz. La profesora le dijo que no había entendido la tarea, pero él pensó que la profesora no había entendido la vida. Algo similar ocurre actualmente con los Therian, aunque de manera más simbólica y callada, y mucho menos masiva, pues en ellos parece haber un deseo silencioso de simplicidad, autenticidad e inocencia, valores representados por la visión idealizada que tienen de la naturaleza animal, en contraste con la artificialidad, complejidad e incertidumbre que caracterizan la sociedad actual. Además, no debe olvidársenos que la adolescencia es una etapa de transición y desarrollo de la personalidad, donde las emociones son intensas y la identidad aún se está formando. Y es justamente en este contexto que debemos interpretar el fenómeno de los Therians. Pues esta conexión tiene mucho más sentido si pensamos en lo que significa ser adolescente o joven, ya que se trata de un periodo de búsqueda de identidad, de exploración y de preguntas sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos. En ese sentido, los Therian
no son un fenómeno aislado o extraño, son parte de un patrón más amplio, la manera en que los humanos han buscado siempre formas de expresar aquello que sienten que falta en su vida o que no encaja con la sociedad que los rodea. Al fin y al cabo, la identidad es un proceso en construcción continua, no es fija, sino que se redefine y adapta constantemente, lo cual es especialmente cierto en tiempos modernos. Zygmunt Bauman describe nuestra sociedad como una sociedad líquida, donde todo es muy complejo y además cambia rápidamente, generando incertidumbre y reforzando la presión social sobre la identidad. En este contexto, identificarse con un animal puede verse como una manifestación inconsciente de la búsqueda de simplicidad y estabilidad, aunque en el fondo parece haber cierta negación o rechazo inconsciente de la condición humana, o por lo menos de la sociedad actual, por parte de los Therian, lo que nos hace cuestionarnos la fragilidad mental y emocional de las generaciones actuales. Y para ser justos, legitima la preocupación por el futuro de los adolescentes en una sociedad sin precedentes en la historia, en cuanto a su complejidad y ritmo de cambio acelerado e incertidumbre en tiempos de paz. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Es importante entender que cada generación responde al mundo que le toca vivir. Hoy enfrentamos mucha presión, complejidad e incertidumbre, y cada persona responde de manera distinta. El fenómeno Therian es tan solo una de esas respuestas, por parte de los adolescentes. Pero más allá de si nos parece extraño, hay una pregunta más relevante. ¿Qué nos está diciendo esto sobre la sociedad? Algunos ven este fenómeno como un problema social porque rompe con las categorías tradicionales y rígidas de identidad, ya que la sociedad suele estar estructurada sobre ideas fijas de lo que significa ser humano, y cuando alguien se define o identifica con algo fuera de ese marco, tiende a generar incomodidad o rechazo. Pero los Therian, en realidad, son una minoría mucho más inocente e inofensiva que los pandilleros y delincuentes del barrio. No obstante, visto desde fuera, el fenómeno puede percibirse como confusión, inmadurez o evasión de la realidad, especialmente cuando no se comprende el trasfondo psicológico y el contexto social. Por eso muchos adultos lo ven como una muestra más del deterioro de la sociedad en la época actual. Además, los medios y las redes sociales a veces simplifican demasiado el fenómeno, al mismo tiempo que amplifican su visibilidad, lo que puede contribuir a reforzar los estereotipos y prejuicios al respecto. Existen también preocupaciones legítimas por parte de los adultos, que reconocen la importancia del propósito personal a la hora de responsabilizarse de la propia supervivencia y adaptarse a la sociedad que nos toca, asumiendo roles más productivos y competitivos. Además, en algunos casos sí puede haber trastornos de personalidad, problemas para adaptarse a la sociedad o aislamiento social, e incluso algún tipo de trastorno disociativo de la realidad, que deben ser evaluados y tratados por un profesional. Sin embargo, las motivaciones inconscientes de los Therians también son válidas, pues de alguna manera están reaccionando a la cosificación del espíritu humano al servicio de mera supervivencia social, una lógica que muchas veces reduce la vida a productividad, adaptación y competencia. Por eso es necesario abordar este tema con empatía y racionalidad, para entender mejor las motivaciones, circunstancias y preocupaciones de ambas partes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Por eso no creemos que debamos enfocar la cuestión como un choque entre generaciones, sino más bien como una suerte de diálogo entre forasteros. Pues como nos recuerda el Principito, donde los adultos ven un sombrero, los niños ven una serpiente que se ha tragado un elefante. Y acá pasa lo mismo. Algunos adultos ven a los adolescentes como niñatos tontos que no conocen el mundo, a los que les hace falta responsabilidad y disciplina. Mientras que algunos adolescentes ven a los adultos como ancianos serios que no entienden la vida, que han sido domesticados por la sociedad. Aunque lo cierto es que la mayoría de los adolescentes no entienden e infravaloran la enorme responsabilidad que supone ser adultos,
También es cierto que muchos adultos suelen menospreciar y hasta ridiculizar la sensibilidad de los jóvenes ante un mundo que ha normalizado la ansiedad, el estrés y la violencia, males que todavía gobiernan la compleja, artificial e incierta sociedad actual. La verdad es que ambos tienen razón y al mismo tiempo ambos se equivocan, pues los adultos aprendieron a responsabilizarse de su propia supervivencia y la de sus hijos, pero muchos se han vuelto conformistas y han olvidado cómo repensarse la sociedad, mientras que la mayoría de los jóvenes apenas están aprendiendo a sobrevivir por cuenta propia, pero todavía son capaces de fantasear con un mundo mejor. En este sentido, los Therian son un recordatorio de que la búsqueda de la identidad y la pertenencia son parte esencial de nuestra naturaleza humana. Al fin y al cabo, somos animales sociales. Tratar de entender a los Therian puede ser una oportunidad para que, como sociedad, aprendamos a respetar las diversas formas en que las personas exploran y expresan su identidad, al mismo tiempo que reaccionan a la sociedad, y a leer el mensaje entre líneas sobre lo que está mal o puede mejorar en la sociedad. Además, tampoco debemos olvidar que la civilización misma, ni la sociedad actual, con todo su capital y cultura, o juguetes y armas tecnológicas e informáticas, ni siquiera existiría si no fuera por la capacidad del ser humano de compartir imaginarios mentales, o como les llama el historiador Yuval Noah Harari, realidades imaginadas. Estas historias compartidas son, para bien o para mal, el pegamento psicológico de la sociedad, y han resultado ser a la larga un factor clave de la productividad, competitividad, cooperación, innovación y desarrollo dentro de la sociedad, así como de las luchas de clases o generaciones, y de las guerras entre países, reinos o imperios.